A ver, la idea que salió votada la semana pasada y que se ha financiado ha sido la de la inquiocupación, ¿vale? Lo de la inquiocupación viene un poco a raíz de estas declaraciones que hizo Pablo Iglesias en el programa este de 59 segundos que ponen en la 2, ¿vale? Porque Pablo Iglesias nos comentaba lo siguiente. No sé, interés político por exagerar esta cuestión. E interés mediático. Cualquiera que tenga un poquito de educación mediática sabe que mucho más importante que los datos es lo que la gente piensa y lo que la gente teme. Es muy llamativo que la gente tenga mucho más miedo del Ocupa que de quien realmente tiene más probabilidades que le eche de su casa. La gente que nos está viendo es muy improbable que sea víctima de una ocupación, pero que le eche de su casa el banco por no poder pagar la hipoteca o que le eche de su casa el rentista es mucho más probable. Y sin embargo, ¿cómo es posible que la mayor parte de la gente tenga más miedo de los ocupas que de los banqueros y de los rentistas? Porque la patronal inmobiliaria tiene compraditos a muchos periodistas y a muchos medios de comunicación para que defiendan los intereses de la patronal inmobiliaria. Y esos periodistas y medios de comunicación comprados vendrán a decir, pero ¿qué más da que haya muchos o que haya pocos? ¿Importa que haya muchas o pocas violaciones? No estoy... Así funcionan los medios. Bueno, como sabéis, esto era una de las cosas que yo quería buscar, ¿no? Para saber si realmente hay muchos más o no. Uno de los problemas que había con el tema de la inquiocupación es que no era posible saber cuántos había. Pero entonces encontré unos datos que son datos que hablan de lanzamientos. Los lanzamientos ejecutados, ¿vale? Lanzamiento, para el que no lo sepa, va la policía y te echa de una casa, ¿vale? Eso es un lanzamiento, para aquel que no lo sepa. Entonces, he encontrado de dos clases. Hipotecarios. ¿Un lanzamiento hipotecario qué es? Tú tienes una hipoteca, no pagas la hipoteca, te echan de tu casa, ¿vale? Fácil, sencillo y para toda la familia. Y luego están los otros lanzamientos que hay que son como consecuencia de la ley de arrendamientos urbanos, ¿vale? Como consecuencia de la ley de arrendamientos urbanos hay varios casos, ¿vale? Pero he hablado con gente que sabe de este tema y lo que me han dicho es más del 95% de los casos son impagos de alquiler. Es decir, la práctica totalidad de los lanzamientos por la ley de arrendamientos urbanos es por impago del alquiler. Puede haber casos como impago de fianza o casos como que se ha hecho un subarriendo de un piso que no se podía hacer, ¿vale? Y la persona además se ha negado a irse, es decir, pero son casos mucho más contados, ¿vale? La generalidad es que los lanzamientos, en el caso de los arrendamientos, es impago de alquiler o lo que a día de hoy se conoce como inquiocupa, ¿vale? Inquiocupa es, yo estoy en un piso de alquiler con un contrato, pero me niego a pagar el alquiler, viene en su totalidad, viene en una parte, porque como decían los del sindicato de inquilinas, ¿no? Yo pagaré lo que a mí me parezca justo, ¿no? Entonces, en esos casos, se abre un procedimiento de impago de alquiler y eso se rige por la ley de arrendamientos urbanos y lleva una determinada cantidad de tiempo. Y eso al final, cuando finaliza en un lanzamiento. Es decir, la policía va al piso y te echa. ¿Por qué? Porque para empezar el piso no es tuyo. Bueno, entonces, esa es la información que he buscado. Como me parece que tiene mucha relación con el tema de la ocupación, lo he incluido en el mismo informe que ya tenía sobre la ocupación. He incluido unas páginas nuevas donde he incluido el detalle de los lanzamientos. Y perdonadme que lo voy a poner mejor aquí, que lo vamos a ver mucho mejor. A ver, espérate un momentito. Ahí, porras. Un segundito, no tardo nada, ¿eh? Vale. Aquí me parece que lo vamos a ver mucho mejor. Vale. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que he sacado aquí? Pues aquí básicamente lo que he sacado... Gracias por la info, Choco. Muchas gracias, Nero. Aquí básicamente, ¿qué he hecho? Lo que he sacado es, la información está en el Consejo General del Poder Judicial, en el cual hacen referencia a información sobre lanzamientos, ¿vale? He sacado información desde 2013. ¿Hay API? No, no hay API. Lo he hecho a través de un fichero, pero te lo puedes descargar a través de un fichero Excel. Entonces, bueno, he descargado la información. Bien, lanzamientos, aquí hay datos desde 2013 hasta 2023. Aquí en la primera columna, lanzamientos hipotecarios. Es decir, tú dejas de pagar la hipoteca.
En el segundo caso, de arrendamientos. En el tercer caso, los totales, ¿vale? Y diréis, oye, pero en ambos casos hay una bajada bastante pronunciada. Bien, he estado buscando la causa de esa bajada, porque digo, es extraño, ¿no? Quiero decir, evidentemente en el 2020 es normal que haya una bajada pronunciada, ¿no? 2020 estamos todos de acuerdo en que hay un problema, ¿no? Que pasa lo del COVID y evidentemente la bajada es más que sustancial. Pero, ¿y la bajada general? Vale. Al parecer, según he podido ver, en 2013 se aprueba las, digamos, primeras exenciones solo para lanzamientos por cuestiones hipotecarias. Es decir, te declaras como vulnerable, ¿vale? Ya te puedes declarar como vulnerable. Entonces, no ha sido tanto que hayan disminuido porque han disminuido los casos, sino porque han aumentado el número de personas que se han declarado vulnerables, según he podido ver. En el caso de los arrendamientos urbanos, además, con el caso del COVID se acentuó todavía más. Por eso, es decir, lo normal que sería ver un rebote, pero sin embargo, una vez que sucede el rebote y vamos a los números normales, luego las cantidades bajan. A todo esto también hay que sumarle, evidentemente, el atasco judicial que hay, ¿no? ¿Es un proceso judicial? Sí, es un proceso judicial. Esto es un proceso judicial. Entonces, los números han estado bajando, pero es importante saber que han bajado. Por lo que os comentaba de poder declararte vulnerable, ¿bien? Y también por la sobresaturación que hay ahora mismo en los juzgados para este tipo de procedimientos, porque recordemos que esto es lanzamientos ejecutados. Es decir, aquí ya se ha dictado sentencia y el juez ha dicho, tiene que ir la policía y sacar a esta persona del piso. Pero ahora bien, aquí Pablo Iglesias estaba comentando una cosa que decía, deberían tener más miedo de los bancos y del arrendador. Lo primero, lanzamiento de las leyes en el caso de los alquileres es cuando tú no pagas. Aquí no te están echando porque el casero te haya subido el alquiler. Aquí te están echando porque tú no pagas. En el caso de las hipotecas, te están echando porque tú no pagas. Ese piso no es de tu propiedad. Tú cuando firmas una hipoteca, una de las cosas que firmas es que tú respondes con todos tus bienes presentes y futuros para cubrir esa hipoteca. Bien. Una de las cosas que me parece curiosa es que dice, tienes que tener más miedo porque es mucho más probable, fijaros, mucho más probable que te eche tu casero o tu banco. Y entonces yo qué he hecho? He dicho, bueno, vamos a coger los datos que ya teníamos de las usurpaciones para compararlo, ¿no? Y entonces, aquí lo que tenemos es todo el detalle por comunidades autónomas de todos los casos que ha habido, ¿vale? No es cierto que tengas que tener más miedo del banco que del Ocupa, ¿vale? Ocupaciones hay aproximadamente entre 6 y 5 veces más que ejecuciones de hipotecas. También depende a dónde vayas. Pero son muy superiores. Sí, es normal que tengas más miedo de un Ocupa que de tu banco. ¿Vale? Es normal que tengas más miedo de un Ocupa que de tu banco. ¿Vale? Porque, salvo en regiones muy contadas, normalmente hay más casos de usurpaciones que casos de ejecuciones hipotecarias. ¿Vale? ¿Qué fuente es esa? Consejo General del Poder Judicial. Bien. Todas las fuentes, de todas maneras, en la página de inicio tenéis todas las fuentes. Entonces, ¿aquí dónde está la otra parte? La parte de estos lanzamientos. Pero es que estos lanzamientos por los alquileres son por gente que no paga los alquileres. Es decir, en este caso habría que añadirlos. Es decir, los inquiocupas a día de hoy en el debate público es lo que la gente considera, a fin y al cabo, ocupas. Es decir, para una persona no le supone ninguna diferencia que un piso lo tengan ocupado vía usurpación o que vía contrato se le hayan metido en su casa vía contrato y ahora no le estén pagando, ¿vale? Es lo que hablábamos, ¿no? De que coloquialmente son los inquiocupas. Entonces, el tema de todo esto, ¿a dónde me lleva? Todo esto, a donde me lleva es casos de usurpaciones
teníamos para 2023 teníamos 11.400. Pero es que casos de lanzamientos ejecutados en arrendamientos ha habido casi 20.000. Y esto nos puede ayudar a hacernos una idea de la magnitud que supone el problema de la inquiocupación. Pero de lo que nos da una visión, desde luego, muy clara, ¿vale? Al margen ya de todo esto, de lo que sí que nos da una visión clara, ¿sabes de qué es? De cuánta gente está residiendo en una vivienda mientras se pasa las condiciones contractuales de vivir en esa vivienda por el forro. Ya sea vía hipoteca, no pago la hipoteca, alquiler, no pago el alquiler, o vía me meto en una casa que está vacía y me creo con el derecho a poder utilizarla en la medida que yo quiera y sin pagar alquiler y por toda la cara. Eso es lo que a mí me parece más relevante de todo esto. Otra cosa que me parece relevante es que, como veis, en uno de los casos la tendencia es descendente, pero la de las usurpaciones es ascendente. Entonces, en este punto hay conflicto. Que sea tan difícil obtener datos de este tipo de cosas, así como criminalidad cruzada con inmigración, es producto de la incompetencia del Estado, o que de qué forma deliberada no se recogen esos datos, o peor aún, que no los publican. Pues te cuento. El problema de esto, los datos están, ¿vale? Los datos están. Sí, los datos están. Ahora bien, el problema de todo esto es lo que yo llamo el descenso a los infiernos. Es decir, tú al final, para encontrar esta información, tienes que ponerte a buscar en el INE, en la zona correspondiente, que puede ser una zona que ya no se está actualizando. En el Consejo General del Poder Judicial, que los informes que sacan son PDFs, no son nada descargable. Además, a todo esto, te pueden meter en el portal de criminalidad que... Entonces, al final el problema es que la información la tienes dispersada en 20 o 30 entidades diferentes, cada una de las cuales piensa que tiene un nivel de visibilidad que realmente no tiene. Entonces, el problema que generas con esto, ¿qué es? Que a mí hay veces que me pasa, en este caso me pasó. Yo los datos de los lanzamientos, cuando hablé de la ocupación, no había sido capaz de encontrarlo. Yo esto lo encontré después. ¿Vale? Y lo encuentro después porque resulta que accedo a un informe en un sitio web perdido de la mano de Dios, donde resulta que esa información está disponible. Pero no tienes toda la información relativa, por ejemplo, a la ocupación en términos de allanamientos, usurpaciones y lanzamientos que tienen una relación en todo este tema, y no lo tienes todo en un mismo sitio, en absoluto. Está separado en varios lugares distintos. Con lo cual a ti, que una persona normal, aspirar a que una persona normal pueda acceder a todo eso es vivir en Narnia. Entonces, claro, desde la administración se vende el concepto de yo la información la doy, ahora también tan importante como la información que das es cómo la das. Y a mí esto pues no me parece bien, ¿no? Es como en el caso de la Biogen, que te dan la información, sí, pero te la dan año por año para que si tú quieres recopilarlo todo, te tengas que meter una paliza del 15. ¿No tendría que tener todo eso el INE consolidado? No, no lo tiene todo el INE. Pero es que además luego entras en un problema, o problema adicional. A lo mejor los datos de lanzamientos hay desde 2013, pero de ocupaciones hay desde 2003, pero de ocupaciones hay desde 2010. Y el INE resulta que actualiza los datos de lanzamientos cada año, con lo cual los últimos datos son de 2023. Pero de otra cosa, los últimos datos son de 2015 porque bla, bla, bla. Es decir, el problema es que tú te metes en el INE y no hay nada consolidado en términos de información disponible y actualización. No lo hay. Unas cosas hay datos de hace 5 años, otros son del año pasado, otros son de hace 10, cada una se actualiza cuando quieren. Y ojo, porque hay veces que sacando información, pero de forma distinta, los datos ni siquiera te cuadran. Lo cual es todavía peor. Entonces, ahí, ¿yo qué pienso que hay? Una mezcla de ambas. Pienso que hay incompetencia. Bien, pienso que lo que hay es la administración pública. Es decir, hay una incompetencia y no hay absolutamente ninguna voluntad por acabar con esa incompetencia. Es decir, no hay ningún interés legítimo en decir esto está mal, pero nos da igual. Ese es el tema. Entonces, bueno, como siempre, voy a pasaros ahora el... Dejadme que os voy a pasar ahora mismo el enlace para que lo tengáis, aunque sigue siendo es el mismo enlace que había para las ocupaciones,
pero bueno, lo paso por todos aquellos que puedan no tenerlo, ¿vale? Y como siempre, nada, hacer el uso del que queráis. Como esto va a estar en YouTube, lo pondré en la descripción del vídeo, aunque repito, es el mismo que para el caso de las ocupaciones, ¿vale? Es decir, simplemente se ha incluido nueva información. Y básicamente esto sería todo. Entonces, casos de inquiocupación me parecen bastante preocupantes. Hay más de los que yo me pensaba. Yo me pensaba que la inquiocupación era un fenómeno más reducido que las usurpaciones de vivienda. Y la cuestión es que son un 70% más. Lo cual me parece mucho. Porque cuando los juntas ambos, son demasiados casos. Teniendo en cuenta que en los próximos años yo creo que vamos a ver cifras más reales. Sobre todo cuando se acabe con el tema de los declarados vulnerables. Porque ahora mismo tened en cuenta que estos lanzamientos se hacen si no eres declarado vulnerable. Y lo que me parece desde luego una absoluta barbaridad es el hecho de que se cargue sobre el sector privado una responsabilidad que compete al sector público, que para eso estamos pagando los impuestos, ¿no? Me parece una barbaridad bastante gorda.